Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Nada más y nada menos que el Partido Demócrata tiene dos fuertes contendientes a la presidencia de Estados Unidos y que están manejándose de una manera muy interesante. Los dos hablan español, los dos son ciudadanos norteamericanos, los dos entienden perfectamente la cultura, principalmente mexicana y latina en general, y desde sus posiciones políticas, con mucha experiencia, han demostrado ayudar mucho al inmigrante. O sea, si usted tiene planes de venirse a vivir a Estados Unidos, en este momento, no le busque. Los Ángeles o cualquier parte de California es mucho mejor para empezar. ¿Por qué razón? Te dan un servicio de salud que no es extenso, pero te saca de los apuros. Te ayudan a sacar la licencia de manejar con facilidades. Y hasta cierto punto, el hecho de ser inmigrante no te limita a conseguir un empleo. Estas dos autoridades están incluso dando despensas, pagando la renta de los inmigrantes desde hace más de 1 año y medio, precisamente porque fueron los más afectados por la pandemia. Y ellos quieren ser candidatos a la presidencia de Estados Unidos. ¿Quiénes son? Dos tipos con muchísima personalidad. Hemos hablado de uno de ellos aquí en el programa. Imagínense, Gavin Newsom, el gobernador de California y el alcalde de Los Ángeles, la ciudad con más mexicanos después del Distrito Federal, Eric Garcetti, ambos completamente bilingües y pues hay mucho que decir, principalmente que viene la reunión de los 3 presidentes de México, Estados Unidos y Canadá. Buenas noches, bienvenidos a Charlas de la Noche, Palabras con Imagen. Bienvenido Rogelio Ríos Serrán, analista del Colegio de México, internacionalista, periodista con gran experiencia y nadie mejor que tú para darnos el análisis de lo que puede pasar entre la reunión de los presidentes Trudeau, Biden y López Obrador. ¿Qué tal, estimado Frank, estimados amigos de Charlas de la Noche? Qué gusto estar con ustedes. Anduve algunos días ahí muy atareado con algunas cosas, pero extrañando el momento de platicar y comentar las notas del día. Y sí, bueno, la gran expectativa, ya entrando al tema, estimado Frank, es precisamente la reunión del día 18 de noviembre, el día de mañana para nosotros, en torno a lo que es el rumbo que se quiere delinear para América del Norte. Hay varias cosas que comentar y precisamente en días anteriores tuve una reunión con algunos amigos de la universidad, algunos de ellos que han trabajado en el servicio exterior o en empresas, a ver si América del Norte como concepto de unión entre los 3 países, concepto de comunidad, esta idea similar a la, digamos, comunidad que se formó en Europa, sigue viva o no. Y yo me quedé con cierta cara de asombro que decía, oye, formalmente
sigue completamente vivo. Hay un tratado de libre comercio, hay relaciones muy intensas entre los tres gobiernos, y no se diga nuestra relación bilateral con Estados Unidos. Pero es pero a pesar de que ha habido, digamos, el péndulo se ha ido de un extremo a otro en estos tres países, personajes que son o de centro o más conservadores o más progresistas. Yo creo que ninguno de ellos ha puesto realmente en entredicho o ha querido acabar con esta idea de la unión que se forja a través del Tratado de Libre Comercio, pero que se extiende a otros ámbitos, por supuesto, y que llega hasta la cultura, los intercambios sociales, artísticos, etcétera. Me parece que nadie está pensando en eso, estimado Frank. Se piensa así en los problemas que nos atañen a todos, particularmente a México, Estados Unidos, la migración, la seguridad, la economía, la orientación del gobierno que está ahorita en México, de López Obrador, y por supuesto los giros que ha sufrido la propia Unión Americana, ¿no? Con la anterior presidencia de Trump, ahora la actual presidencia del señor Biden, un republicano, un demócrata, que ha sido más o menos la alternancia más reciente en Estados Unidos, uno o dos ciclos de un demócrata, uno o dos ciclos de un republicano. Aún así, y con todos los matices que introducen los gobernantes, creo que está muy firme la idea de una comunidad de América del Norte. Ahora, en esta reunión de mañana quise hacer este prólogo porque me parece importante para ubicar lo que yo esperaría. Mis expectativas son de qué manera, y me parece que es una gran oportunidad, quizá la última oportunidad para el presidente López Obrador, de qué manera se va a comportar y a tratar de estar al nivel de estadista que se manejan en la presidencia. Es muy importante que dos líderes de dos países que tienen tanto en común se conozcan, se caigan bien, se caigan mal, no sé, la química que siempre se da entre dos personas, pero ahora con grandísimas tener como orador, como persona, porque los tienen cada uno de ellos a su manera, y reconozco que López Obrador los tiene, si no, no estaría en donde está ahora. Los utilice para pues ganarse la confianza, ganarse, digamos, hasta cierto grado del presidente de Estados Unidos. Vamos a ser realistas, es lo que más le interesa a López Obrador, sin desdeñar, porque en el primer momento de lo que se trata es de forjar este lazo con el señor Biden. Si eso se logra, sería para mí lo mejor que se haya logrado de la reunión. La agenda formal establece que se va a hablar sobre todo del TEMEC, se van a tratar aspectos de seguridad y de migración. Yo creo que informalmente estarán sobre la mesa cualquier otro tema, la reforma eléctrica, la cuestión de las energías alternativas, etcétera. Pero bueno, públicamente se va a manejar así. Y ya hay analistas y columnistas mexicanos que dicen, no, bueno, va a ser otra reunión más de pura fotografía y un evento y una comida para adornarse los líderes. Yo creo que no, ese ritual se tiene que cumplir, por supuesto, es parte del protocolo y la diplomacia. Pero más allá de eso, me parece que va a ser un paso muy importante, una oportunidad muy importante, así que trascender su visión que a veces es muy estrecha, que carece de política exterior, de visión de política exterior, se le ha criticado mucho en México. Hacer un gran esfuerzo para quitarse esas telarañas de los fifís y los pobres y no sé qué, y dar lo mejor de sí, de su persona, para, déjame ponerlo en esos términos, conquistar un poco el corazón del señor Biden, y que a partir de ahí las cosas puedan volver a fluir, porque se ha interrumpido en muchos niveles el contacto con los norteamericanos, con el gobierno norteamericano, volver a fluir y ayudar a que se resuelvan los problemas. Esa es la labor de los líderes, darse la mano, dar confianza en las palabras que se expresen, y como se decía antes, y para concluir, como se decía antes en un México que yo creo que ya casi no existe, te doy mi palabra y te estoy dando atrás de mi palabra mi prestigio y prácticamente mi vida. Contaba mucho antes, a ti te ha tocado seguramente, que ni siquiera había que firmar papeles, no sé qué, de palabra, porque la honradez y el prestigio de una persona era todo lo que tenía en la vida. Qué acertado análisis, Rogelio, me dejaste perplejo.
y es que pusiste exactamente en relieve la situación actual. Ahora, yo tengo una pregunta para ti. Sí. La empresa Siemens Gamesa optó ya por retirar sus equipos de energía geólica, paneles solares del Istmo de Tehuantepec, porque se sienten amenazados con la retórica del presidente López Obrador. Ahora te platico un poco de historia. Siemens es una empresa originalmente alemana. Siemens te hace desde un satélite hasta un semáforo o un señalamiento de una calle. Así de grandes son, y en Estados Unidos son los mayores proveedores de muchos productos. Pero al participar en un paquete de negocios que la Comunidad Europea tiene para México, Siemens entra como empresa española, pero pues al anunciar esta salida hace unos días, está dejando un tanto indignados a los miembros de los sectores de energía, aquellos que todavía tenían esperanza en que esa postergación de la iniciativa a la reforma energética hecha por Manuel Bartlett y López Obrador, a la que no se le cambie ni una coma, vaya a afectarlos, y muchos ya mejor están agarrando sus maletas y decir, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Aquí no vale la pena invertir. Y es muy triste, Roger, porque México está sediento de energías limpias, lo necesita. Mejor van a ir al vecino Marruecos, donde no hay nada, a producir energía eléctrica para hacer una serie de proyectos. Así están las cosas. ¿Qué opinas tú a ese respecto? ¿Crees que esta acción tome o trastoque toda esta reunión, que va a tener un gran protocolo, pues ya de, como dijiste tú, de restablecer la confianza? Y es algo que pues básicamente está en un declive. La confianza del gobierno de Estados Unidos, al ver el fracaso de la operación Código Negro, al cambiar la iniciativa Mérida y hacer otro plan, y ver que México no ayuda con la lucha contra los criminales, la exportación de fentanilos que vienen de China a través de los carteles mexicanos está en su mayor apogeo en Estados Unidos. Hay cientos de miles de muertes de jóvenes por el consumo de opioides, de fentanilos y una serie de drogas derivadas. ¿Crees tú que la detención por parte de Estados Unidos al testaferro del Mencho, el hombre más buscado por el FBI, el cuñado del Mencho en Brasil y ya extraditado de Brasil a Estados Unidos, qué casualidad, y viene la reunión y ya detiene el gobierno mexicano a la esposa del Mencho, y lo van a hacer para presionarlo, para que se entregue? Y siento yo que ese va a ser el regalo con el que López Obrador quiere llegar a ver a Biden, decirles, no, estamos trabajando, aquí está el hombre más buscado de Estados Unidos, nosotros cumplimos, nosotros queremos trabajar con ustedes. ¿Cómo ves todo eso? Yo realmente carezco de la retórica de internacionalista para analizar esto. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿O es una farsa más de López Obrador por, como dices tú, ganarse el momento de la foto, sacarle una sonrisa a Biden y a Trudeau y decir, aquí no ha pasado nada, estamos trabajando? Sí, mira, muy buena pregunta y muy buen punto, porque juntas dos cosas, Siemens Gamesa y las detenciones de gente cercana al Mencho, justamente en la previa, en la víspera de la cumbre, pues dice, sí, bueno, están tratando de quedar bien. Ahora, un solo evento o un grupo de eventos, tanto en lo económico, en el caso de Siemens Gamesa, como en la cuestión de seguridad, difícilmente, estimado Frank, a pesar de lo relevante que son cada uno por sí mismo, por supuesto, pero difícilmente pueden poner en riesgo todo el conjunto de la relación.
En lo que sí influyen es en que de cada lado de la mesa son elementos que se mencionan para presionar por un lado y por el otro, ¿no? En efecto, será un caso en que tengan en mente los negociadores estadounidenses, si es que sobre la mesa se pone también la discusión sobre la reforma energética o reforma eléctrica. Públicamente ha dicho el presidente López Obrador que de eso no se va a hablar o no estaba agendado, pero que si le preguntan, él la va a defender. Pues se va a meter en un berenjenal. Pero mira, el punto para entender esto tiene que ver también con otro ángulo. Del lado de los negociadores de Estados Unidos y de Canadá, representantes de su gobierno, hay equipos diplomáticos y de asesores muy sazonados y experimentados, que ya han tenido años al servicio incluso de varios presidentes. Eso es uno de los rasgos muy distintivos en el servicio exterior de Estados Unidos, que han ayudado tanto a demócratas como republicanos, incluso al presidente Trump, que, bueno, los ponía de cabeza con la diplomacia casi todos los días, ¿verdad? Lo que te quiero decir es que yo no sé, esta va a ser una prueba de fuego también para el gobierno de la 4T, porque es inevitable que desde el interior de México se ha visto que es un gobierno cuyo motor no funciona parejo. Hay áreas que parece que trabajan muy bien, que avanzan, que dan resultados cuando el presidente se los pide. Hay otras áreas que se quedan atrás, que no dan resultados y que, al contrario, le ocasionan más problemas al presidente de los que le resuelven. Eso por un lado, que digamos es la aptitud o ineptitud de los titulares de cada secretaría, de cada parte del gabinete. Pero otro ángulo que se ha estudiado mucho y que yo he escuchado también entre analistas y columnistas y lo he discutido con ellos es que tiene que ver con que el funcionamiento intragobierno entre secretarías no es el más adecuado, no es el más fluido. Uno pensaría que en un equipo de negociación, por ejemplo, cuando el negociador de México era Jesús Seade, cuando se renegoció el Tratado de Libre Comercio y el negociador de Estados Unidos era el señor Robert Lighthizer y su equipo que tenía atrás de él. Recordarás, y porque fue mencionado en los medios de comunicación, que llegaban los norteamericanos a la mesa de negociación, el señor Lighthizer, y no sé, 10 o 12 de sus asesores, asistentes y todo. Y de parte de México, de una manera muy extraña, porque no es usual ni común, ni en las negociaciones de empresa privada, ni mucho menos en la diplomacia, el señor Seade insistía en entrar él solo a las reuniones de negociación para ver todas las cuestiones comerciales. No le decía a nadie hasta que ya tenían firmado y negociado lo que él consideraba que era lo mejor para México. Y hasta en la propia embajada de México en Estados Unidos batallaban para enterarse de lo que se había platicado y lo que se había acordado. El señor Seade les decía, en su momento van a saber y todo. Entonces, cuando hay esas diferencias dentro de un equipo, tu posición negociadora necesariamente va a ser más débil. Yo no sé, voy a dar el beneficio de la duda, si en esta ocasión el equipo negociador va gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, obviamente Secretaría de Economía, fundamentalmente ellos dos, va el director del Instituto Nacional de Migración para platicar sobre la cuestión migratoria. Yo no sé si este equipo funcione cada uno por su cuenta, tanto en economía como en relaciones exteriores. Se podría decir que son de las dos áreas en las que puedes comentar que hay gente que sí le sabe al asunto de la administración pública, que sí han dado resultados, incluso con la sorpresa que ha dado Tatiana Cloutier, en ese sentido, que ha forjado una buena relación aquí en México con algunos empresarios. Pero vamos a ver si estos equipos que por separado parecen funcionar bien, no necesariamente cuando estén juntos lo van a hacer, porque no ha sido el estilo de este gobierno, porque también tiene mucho que ver con el liderazgo del presidente. Es decir, si yo nada más en determinada área quiero que tú me reportes a mí, pero no quiero que se anden enterando los otros secretarios por celos políticos, cálculos de otro tipo, pues sí, vas a tenerlos a todos nada más trabajando en lo suyo y tú eres el único que vas a ver, que va a ver todo el panorama. Pero eso pues debilita las posiciones negociadoras, porque la gente de relaciones exteriores le pueden en un momento dado sobre la mesa poner algo que ya se negoció con economía, pero que a la gente de relaciones exteriores no le parece bien, piensan que hay una falla y todo, pero ya no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, ese es otro punto
que se debe seguir de cerca en esta ocasión. Cuando ya se llega a una reunión de líderes a este nivel, se supone que ya hay muchas cosas negociadas previamente, que ellos dan el visto bueno. Pero te digo, repito y lo reitero, una novela o de un libro. Adelante. Muchas columnas y de hecho hasta me hizo recordar cuando el candidato Salinas, el paisano de los regiomontanos, De Agualeguas, Nuevo León. ya andaba haciendo ya casi pues el avance de su campaña. Me llamó mucho la atención y fui a cubrir la nota porque no había nadie de negocios. La visita de Herminio Blanco a un grupo de empresarios regimontanos. Y Sí. Herminio Blanco fue muy amable. Habló de que venía a hacer un censo a Monterrey sobre las inquietudes, el sentir del empresariado con respecto a las exportaciones. Eso fue todo lo que me dijo. Jamás me imaginé que estaba hablando de algo tan grande como un tratado comercial que iba a durar más de 8 años o 10 años y que ha fortalecido comercial y estratégicamente la relación de ambos países y Canadá. Ahora, esta territorialidad del señor Seade será por instrucciones del presidente para que nada más le avise a él lo que está pasando y él, el presidente, como es costumbre, ponga su huella digital a decir, se hace así y punto. De hecho, me recuerda mucho a un amigo que se llama Alfredo Duarte, un gran cubano, un gran escritor, inmigrante y colaborador de CNN, y en una ocasión lo invitamos a una reunión de todos los canales en español y nos habló sobre ciertas cosas de la sintaxis, la gramática. Estábamos conjuntando un diccionario de lenguaje neutral que funcionara en todos los países de América Latina y el Caribe, porque si decías el popote, para los mexicanos nos funciona, para los costarricenses es la pajilla y para contar, todos tienen una interpretación. Entonces invitamos al señor Duarte, gran amigo de Abel Dimán, que ya está en el cielo, el primer manager de CNN en español y que fue director de Associated Press en la oficina de México. Y Abel no pudo ir y me dice, Francisco, mira, te mando a Alfredo Duarte, sabe mucho de gramática el señor. Y sí, la verdad, Alfredo, un gran talento como locutor y como redactor. Y de repente alguien del equipo americano que quería entender la situación en español le hace una pregunta, oiga Alfredo, ¿y esta situación? Y de repente contesta muy chistoso, es que en CNN lo hacemos así. Punto. Y ya los cayó a todos, ya no quiso dar explicaciones. Y digo, oye Alfredo, el motivo de la reunión era conciliar, explicar todas las connotaciones del lenguaje. Dice, no, Francisco, hay cierto tipo de gentes que no entienden el español y si te pones a explicarles vas a tener que darles una cátedra de gramática española y nos vamos a pasar en toda la noche y no te van a entender. Exacto. Entonces, por eso contesté de esa manera y nos botamos de la risa con Alfredo Duarte. Claro. Entonces, ¿crees tú que el señor Seade, en combinación con López Obrador, digan, es que ya lo planeamos así y de ahí no nos salimos? Mira, yo creo más bien, y te lo digo como hasta con la información que yo tengo, que tenía mucho que ver con la personalidad propia de Seade. Y se juntaron dos personalidades, un presidente que le gusta tener las riendas y todos los hilos en la mano, y un funcionario que lo que quiere es quedar bien con el presidente, no le interesa si sus colegas están bien enterados o no, si la embajadora estaba bien enterada o no. Para él su único objetivo era comunicarse con el presidente sobre lo que negoció. Es muy peligrosa esa postura, porque aunque seas una persona de mucho talento, las credenciales académicas de Jesús Seade, pues lo avalan en ese sentido, pero
Lo que no lo avala tanto es esa forma de trabajar como lobo solitario, vamos a ponerlo en esos términos, porque en la situación con la responsabilidad que llevabas a cuestas, imagínate la renegociación del Tratado de Libre Comercio y que te comportes como lobo solitario y si el presidente no te dice nada, pues difícilmente los otros secretarios insistirán demasiado con Jesús Seade a riesgo de enemistarse con él, lo que sea. Entonces, fue una situación muy complicada. La mencioné no tanto por criticar a Seade, eso pues ya quedó en el récord de la historia lo que hizo o dejó de hacer, sino para que esa situación, que nos enfrentamos a equipos de negociadores que sí lo están. Beneficios casi sin pedírselos, pues consigue lo más que puedas, ¿no? Eso es, digamos, eso es lo natural, si no, ¿para qué se siente el señor enfrente si no sabe lo que está haciendo o no sabe bien o no está bien conectado con sus colegas? Y todo eso, estimado Frank, y lo sabemos percibir como periodistas, se refleja, ¿no? No es posible ocultar, aunque sean negociaciones privadas a la hora de las conferencias de prensa y todo, se da uno cuenta quién estaba bien informado, quién estaba bien conectado y quién no. Entonces, pues ojalá que no sea así. Y te diré una cosa, que a lo mejor no tiene nada que ver, pero bueno, nos da una idea de la atmósfera. El día de ayer se enfrentaron México y Canadá en fútbol, las selecciones nacionales, en Edmonton, Canadá. Canadá con un juegazo derrotó 2-1 a México. Y apenas el viernes pasado, muy claro, muy acertado. Mi hijo es graduado de la Escuela de Negocios, especializado en Tax Forensic, y pues gracias a Dios le llueven ofertas de trabajo. claro. Y él dice que los norteamericanos, a nivel deporte, consideran que un jugador se hace bueno hasta que después de jugar muchos campeonatos y entrenando, encesta 10,000 veces la pelota desde cualquier parte. 10,000 veces, aparte de jugar todos los campeonatos. Sí, Número sí, uno. aparte de los juegos. Ajá. En cuestión de negocios, a los chamacos desde la universidad los hacen unos analistas. Mi hijo se graduó en Georgia Southern y me dice, papi, qué interesante. El analista de negocios que me dio clase 2 semestres fue analista de negocios para la Agencia Central de Inteligencia con el presidente Ronald Reagan. Y se sabía el libro de memoria porque los 2 libros que llevamos él los escribió. Claro. Y les decía, miren, es que así la economía va cambiando dando estos efectos. Y nunca ignoren las estadísticas, los números, los resultados y los asesoramientos de expertos para tomar decisiones. Esa es la regla número 2. Fíjate qué importante, ¿eh? Uh-huh. El asesor de inteligencia de negocios para un presidente. Y mi hijo tuvo la oportunidad de estudiar con él. Y después, yo tengo un amigo que se llama, se apellida Wallace. Él también fue analista de negocios en la Agencia Central de Inteligencia. Sí. Y él es de Oregon. Y le pregunté, oye, John, ¿qué tan fuerte es tal maestro? Me dice, Francisco, si tu hijo aprovechó las clases, estuvo con un hombre que es de lo mejor en materia de análisis de negocios, porque él no escatima números, no escatima rendimientos, no escatima gráficas y sabe darle el buen aprovechamiento. Tú sabes que en el álgebra no todas las gráficas te funcionan para ciertas cosas. Algunas son comparativos para decir rangos, otras te indican poder de fuerza y penetración, como los histogramas y polígonos, otras te dan grupos, como las gráficas de Pi, etcétera, etcétera.
pero me quedé yo muy admirado de ver la manera en que a los chamacos acá a nivel universitario les meten que se hagan expertos. Fue un día con Delisa Rice a darles una conferencia, siendo secretaria de Estado norteamericana. Ok. Ajá. Y les dijo a los chamacos, no me importa, porque había estudiantes de ingeniería, de negocios, de medicina, de enfermería. La secretaria de Estado les dijo, no me importa que alguien de ustedes se vaya a dedicar a cambiar tornillos, pero quiero que lo hagan de la manera más exacta, a cambiar el tornillo indicado, no improvisen y usen el de los materiales adecuados. Y eso es muy del americano, es muy perfeccionista, es muy limpio en sus procesos, en sus protocolos. Y aparte de sacar bien un proyecto, ellos tienen un paquete, un grupo que se llama Resolution. Ese paquete de Resolution, de resoluciones, sí, es un equipo que se formó en el War Room, en el cuarto de guerra, donde se planeó la estrategia, y ese equipo de expertos va siguiendo el desarrollo del proyecto. Y en el proceso de resolución, ellos tienen soluciones alternativas, planes B, para aquello que no haya salido bien, o que no le guste a alguien, o que no funcione de último minuto. Y eso es maravilloso. Y el número 3, para perfeccionar un proyecto, fíjate qué interesante, que la persona que tome la decisión no sea una, no sean 2, no sean 3, sean los grupos de marcos adecuados. Si es una empresa privada, que haya un representante de los capitalistas o el grupo consejero de los capitalistas, que sea el presidente y el grupo de contadores y el departamento legal. Si no, no se toma ningún acta y ninguna resolución o alguna decisión evolutiva. Si es gobierno, sí, no tienen que darle la satisfacción al presidente. Es el último en que tiene que darse por enterado o por aprobado en el proyecto. Primero las cámaras, senadores, diputados, que consultan. Tú te fijas cómo forman sus comisiones de expertos. Tienen comisión de inteligencia, tienen comisión de seguridad, de alta seguridad, tienen comisión de agricultura, y en todas tienen expertos. Y así es como los americanos le dan proceso a un proyecto. Nada de que como este señor entraba solo, de una manera muy territorial, a las reuniones y decía como mi amigo Eduardo, no, es que en CNN se hacen así. Entonces, realmente López Obrador tiene que empezar a cambiar la retórica. Y antes de despedirnos, Roger, ¿crees tú que el presidente esté a tiempo de cambiar el rumbo y corregir tantos errores? ¿O va a seguir con una retórica hipócrita que va a arruinar todos los proyectos? Porque tú empezaste el análisis hablando de algo bien importante: recuperación de confianza. Exacto. Ajá. Y los americanos, el americano no le gusta que le mientan, no le gusta que le roben. Y si tú le dices al americano, al banco, le debes dinero y le dices, mira, no te puedo pagar, pero te prometo que en 2 meses te doy una parte. Si no llegas en 2 meses y no le das cuando menos $10, $20, el americano se pone fúrico y te pierde la confianza. Pero si llegas con mucho sacrificio y le dices, mira, no tengo más, aquí está esto, dame tiempo, y hasta te dan la oportunidad de renegociar. Claro, sí. Tienen Sí. cómo y tienen con qué.
Sí, sí. ¿Qué concluyes desde tu tintero, Roger, Pues para mira, ver esta negociación? yo espero, por lo que me preguntabas, y mi postura es tal vez este, con poco sustento en lo que ha pasado hasta ahorita por el tipo de liderazgo de López Obrador, pero si es capaz de rectificar, enmendar errores, escuchar a los expertos cuando hablan, que no les hace caso, entonces sí me parece que sería una forma de ganarse esa confianza, que es, yo creo que la principal tarea que lleva mañana ganarse de alguna manera la confianza del señor Biden, del presidente de Estados Unidos. No la puedes ganar con retórica, con promesas, con esa picardía del mexicano de que sí, hombre, yo mañana te pago, mañana te lo devuelvo. No, 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 estamos hablando de otro nivel. Y para concluir, te diré, si nos han ganado en el fútbol Canadá y Estados Unidos, porque yo he visto los partidos, es porque traen un trabajo de equipo y un juego de equipo en la cancha, en que todo el mundo cumple una función, la defensa, la media cancha y el ataque. Y han jugado como reloj suizo. El equipo mexicano, por diversas razones que no viene al caso mencionar, algunos jugadores juegan en Europa, otros en México, no han logrado trabajar como equipo. Han ganado partidos, han metido... México deje de ser ese hombre que quiere tener todos los hilos en la mano y que cree que nada más gobierna para una parte de los mexicanos y no para otra. Mañana va a estar parado frente al presidente de Estados Unidos en representación de todos los mexicanos. Ojalá se comporte a la altura y piense en México sobre todo, estimado Frank. Muy buen análisis, Roger. Y solamente para concluir te digo que antier los presidentes de la Comunidad Europea, la Comunidad Euro, le hicieron un llamado muy fuerte al presidente López Obrador por no respetar los proyectos de energías. Entonces, eso tiene muy preocupados a los mercados, Roger. El mercado de la bolsa de valores en México mañana o se tambalea o se fortalece y se van arriba los papeles porque no hay de otra. El mecanismo de defensa para que este proyecto funcione, de acuerdo a tu análisis, es restablecer la confianza y trabajar. Si no lo hacen, van a arruinar todo. Y como diste un buen ejemplo de la selección mexicana, y Ronaldo se los dijo en una entrevista en una ocasión. Ronaldo lo sigo mucho porque no tiene tatuajes, es un jugador portugués de extracto muy pobre. Sí. Ahora ya es una vedette, pero bueno, ya hizo sus méritos. Pero él dijo algo bien interesante. Dice, los jugadores mexicanos primero los hacen unas vedettes. Les ponen las marcas, anuncian las cervezas, anuncian los carros. Por 2, 3 goles que meten ya los inflan. Entonces ya cuando llegan a los campeonatos, ya no llegan a luchar para meter ese gran gol. Ya se andan cuidando. Ay, porque voy a jugar en el Barça y si me lastimo el tobillo, pues ya no voy a poder tener el contrato. Entonces los hacen unas vedettes y ya no dan mucho cuando van a jugar con la selección. El Tata Martino ha tratado de hacer lo máximo porque es amigo de un gran amigo productor argentino. El Tata Martino llevó al Atlanta United al campeonato de... Sí, es talentoso el señor, sí. MLS de Estados Unidos. Los hizo campeones. Sí. Pero el Tata Martino dice que tristemente, afuera del récord, y qué pena no menciono el nombre de mi amigo para no comprometerlo, le ha costado mucho trabajo unir en conciliación de caracteres a todos los jugadores de la selección mexicana, porque todos juegan el blame game, como dicen en inglés, el juego de la culpa. No, a mí qué me dices, si yo portería muy bien, la culpa fue de fulano que se estaba luciendo y no hacía nada, no, que fue la culpa de Perengano, y así nos la pasamos. Sí. Es muy triste, Roger, y ojalá, como dices tú,
ese gabinete de internacionalistas que todavía tienen experiencia de otras administraciones presione un poco al presidente para que esto funcione, porque el horno no está para bollos. México está jugando una posición muy difícil económicamente hablando y López Obrador no lo cree porque él presume de que no ha endeudado al país. Pero se habla mucho de una devaluación escandalosa, devaluación del peso. Si López Obrador sigue con sus estupideces, el peso vuelve a vivir aquella época de Echeverría y de López Portillo, que no lo pudieron defender ni como un perro. Sí, para usar la famosa frase esa. Sí, finales de sexenio de desastre. Sí. Y el presidente no dura ni se vuelve a reelegir. Una devaluación en este momento no la aguanta ni el ejército. Así te lo digo, Roger. Aunque tengan expertos en albañilería, expertos en enfermería, no los tienen en finanzas. Y el gobierno está en la cuerda floja. Y es difícil que vuelvan a salir. Muchas gracias, Rogelio Ríos Serrán, internacionalista del Colegio de México, editorialista de la página de opinión, editor de los diarios del Grupo Reforma, escritor, y mañana no me aguanto las ganas de que hagamos tu análisis, escucharte, que veas de primera mano cómo sentiste a Trudeau, a Biden y a López Obrador, y toca madera y reza para que este señor no vaya a cometer ninguna estupidez. Buenas noches, Rogelio Ríos Serrán. Gracias a nuestra audiencia. Gracias. Y a la audiencia de Los Ángeles les agradecemos sus mensajes y toda esa ayuda que han recibido por parte de los Estudios Universal, que patrocina 2 de las emisoras que nos tienen en su programación. Gracias por ayudar a los niños con más necesidades en las escuelas públicas de Los Ángeles. Estudios Universal ha tomado la iniciativa de dar mochilas, uniformes, libros, libretas, todos los útiles escolares, aparte un día muy bonito en los Estudios Universal en Los Ángeles para esos niños y su familia. ¿Y de quiénes hablamos? De los hijos de los agricultores, de los campesinos que cultivan los campos, que nunca han tenido la oportunidad de ir a un parque. Muy bonito. Gracias a los Estudios Universal, nuevamente, les mandamos un saludo, un abrazo, y gracias a nuestra gran audiencia, porque nuestra audiencia es de las áreas rurales, de Idaho, Nuevo México, California. Nosotros no llegamos a ciudades grandes. Hay que ser muy honestos, pero estamos ya en 39 plataformas y en YouTube. Muchas gracias por el favor de su atención. Buenas noches y nos escuchamos y nos vemos mañana, Roger. Claro que sí, hasta mañana. Gracias. Escuchaste el análisis de la noticia, transparente como el agua, con el periodista Francisco Durán Rosillo.